Hey, ¿qué onda? Soy Pau. Soy María. Y soy Fer. Hablemos de finanzas y cómo invertir en la bolsa de valores. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Finanzas con un tema súper interesante. ¿Cómo empezar a invertir en bolsa de valores? Una pregunta que de hecho nos llega bastante por redes sociales. Pero bueno, antes de empezar, Fer, María, ¿cómo están? Excelente, bienvenidos. Pues un episodio más y sí, efectivamente creo que es el que muchos estaban esperando. Fer, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy contento. La verdad es que es un tema que, como ya lo saben, cuando tratamos temas de inversiones nos emocionamos un montón. Y este nos lo habían pedido bastante. Es un tema que es muy interesante porque claramente es algo que nos interesa a muchos. ¿Cómo le hacemos para empezar a invertir en bolsa de valores? Sí, creo que es un siguiente paso cuando ya invertiste en CETES, ya te metiste también a Sofipos y ahora, ¿qué? Cuando tenemos una meta un poco más a largo plazo, creo lo comentábamos en episodios pasados, no te puedes quedar en CETES, no te puedes quedar en Sofipos, porque ahorita tienen buenas tasas de interés, pero lo más probable es que sigan bajando. Entonces, costo de oportunidad. Si te quedas ahorrando en un instrumento que te dé poco rendimiento, pues bueno, en el largo plazo la diferencia de miles o hasta de millones de pesos puede ser bastante significativa, ¿no? Entonces, creo que ese siguiente paso sería la bolsa de valores, pero ¿en qué invertimos? Sí, yo también diría esta parte de para quitar primero esas personas que también empiecen a escuchar el podcast y digan, uy, esto es muy especializado, me salgo, no va a ser para mí. Pues antes de eso te diría, quítate los paradigmas de que tienes que ser un gran experto para iniciar en algo así o que tienes que tener los grandes millones. Ya lo hemos mencionado en algún otro podcast que no necesariamente es así, eso es un paradigma que quizá antes era mucho más marcado y era una realidad, pero que hoy deja de serlo. Entonces, borremos esa idea y que se queden en el podcast para ver qué sigue. De hecho, creo que partiendo de ese punto, afortunadamente, los tiempos que nos está tocando vivir, es muy sencillo comenzar a invertir en bolsa. También es una realidad que mucha gente llega e invierte en bolsa simplemente porque descubre la aplicación, ve minusvalías en un tiempo y dice, no, esto no es para mí, perdí dinero y ya les escribí a los de GBM porque es una estafa, ¿no? O sea, también requiere conocimiento. Ya lo hemos comentado tal vez en algunos otros podcasts, no necesariamente es para todos también, ¿no? No es para todos. ¿Por qué? Porque probablemente esta parte de investigar un poco más en qué vas a invertir tal vez no te interesa. Tú estás en tu mundo, está bien, está perfecto, pero si quieres invertir, pues bueno, es un paso que debes seguir como natural el tema de empezar en bolsa. Oye, y qué curioso, ¿saben por qué se llama bolsa y no se llama caja? Porque es la bolsa de valores. Espero que tú lo sepas, porque yo no sé. No. O sea, sí, estaba planteándomelo, ya saben, luego de Braille y esas cosas, ya me estaba La disociando. caja de valores. Sus preguntas existenciales. Entonces dije, Bueno, si alguien sabe, estaría bueno, pónganlo en los comentarios, ¿no? De por qué se llama bolsa y no caja de valores. Podría estar interesante. Sí, sí. Pero bueno, si no, ya después sacaremos un episodio explicando esa parte. la parte Dejen que lo histórica. investiguemos. Pero bueno, otra cosa buena es que tampoco necesitas mucho dinero. Creo que ese también es un mito que se tenía y que todavía muchas personas tienen, que para ser inversionista de ciertas empresas o comprar ciertas acciones, ETFs, necesitas miles de pesos. La verdad es que afortunadamente hoy en día con 100 pesos puedes abrir una cuenta en una casa de bolsa y con eso incluso puedes comprar hasta varias cosillas o puedes invertir en varios activos. Sí, también esta parte, o sea, justo como para iniciar. El primer punto que requieres para poder invertir en bolsa, claramente es querer hacerlo. O sea, tener ya esta inquietud. Si ya estás escuchando este podcast, probablemente tienes esta inquietud de, pues, ¿qué necesito para invertir en bolsa? Bueno, primero el de inquietud. La otra, afortunadamente actualmente hay muchas plataformas que ya te permiten hacer inversiones, como le decía Pau, pues desde 100 pesitos, ¿no? Por ejemplo, para mencionar alguna puede ser GBM, Actinver, que es la parte de Bursanet, Cuspid, ¿no? Si no nos estás escuchando en México, también hay brokers internacionales, por ejemplo, Pau. ¿Toro? eToro es una, por ejemplo, ¿no? A mí internacional me gusta Interactive Brokers y tengo algunos alumnos en Latinoamérica que utilizan Happy, es como con el que más felices han estado. También tienes Más Quant rápido. Fury, Más por felices. ejemplo, Quant Fury también es interesante, no necesariamente es inversión en bolsa, sino en derivados, pero al final inviertes con la intención de que tu capital se vea reflejado de acuerdo a cómo crece. Entonces, todas estas funcionan bien.
Claramente cada una tiene un funcionamiento diferente y tendrás que entrar a buscar cómo funciona. ¿Por qué? Porque, pues, yo, por ejemplo, en México, la que más uso es GBM, la siguiente es Bursanet. A mí me gusta más GBM, es más fácil para mí, pero hay personas a las cuales les gusta más Bursanet, o hay personas en México que son extranjeros y solo tienen acceso a Bursanet. Ahí estoy señalando a una, ¿no? Sí, GPM no me ha resuelto eso. Pero sí, yo ya me adapté con Actinver, con Bursanet, y me funciona bien. Cuando Fer critica o dice que no le gusta tanto, yo me siento ofendida. Ah, no, ¿verdad? Sí, sí, no, no. O sea, al final, digo que claramente cada una tiene un funcionamiento diferente. Cuspid, por ejemplo, alguna vez cuando yo empezaba en esto, abrí Cuspid, solo hice uso de la cuenta demo y nunca invertí en Cuspid. Entonces, por ejemplo, de Cuspid no sé cómo funciona, pero es una que está ahí. Finamex es otra, ¿no? Que también a Otra veces casa de no bolsa. la tomamos tanto en cuenta, pero también está ahí. Vector, que no sé si siga funcionando. Es otra casa de bolsa. No sé si Vector tiene aplicación como para invertir. La verdad es que lo desconozco. Pero bueno, ahora con el tema del lavado de dinero, no sé qué tan bien les esté yendo. Pero bueno, puedes entrar, puedes investigar. Yo te diría las más conocidas en México, Bursanet y GBM. Yo creo que otro, además de eso, que obviamente tienes que tener la inquietud y tener la plataforma que elijas, ¿no? Que decidas hacerlo a través de una plataforma que opere en tu país o que tenga más, pues, que se promueva más y que te sientas cómodo. Creo que también hay que quitar otro paradigma que es, no significa que por estar invirtiendo en bolsa me voy a dedicar a eso y voy a estar delante de mi computadora haciendo compras-ventas, porque a veces tenemos una idea diferente. No estamos hablando de ser quien se dedica a operar los fondos de alguien más o que estés pegado a tu aplicación o a tu cómputo del día, sino que estás invirtiendo. Por eso lo mencionamos para metas a mediano o largo plazo, ¿no? De hecho, creo que es una máxima cuando vas a invertir en bolsa, no estás invirtiendo para el corto plazo, o sea, no estás invirtiendo para un año, al menos 3 años y de 3 años en adelante. Y aquí a veces se rompe justo ese paradigma, ¿no? Que decía María, porque mucha gente piensa que entrar a invertir en bolsa es para tener rendimientos o vivir de tus intereses, de lo que te va generando. O sea, sí lo puedes hacer a largo plazo, pero cuando inviertes en bolsa difícilmente vas a tener ese objetivo cubierto. Y en corto plazo. Y en corto Y en plazo, corto correcto. plazo. Sí, o sea, de hecho ya metiéndome a los activos en los que puedes invertir en bolsa, igual ahorita los comentamos un poquito más a detalle, pero al menos como los tres en los que invertimos, pues digamos pequeños inversionistas que son ETFs, acciones y fibras, tienen algo que se llama volatilidad, ¿no? Y es que sí, en el largo plazo, pues tú esperas ver un crecimiento de tu dinero o un rendimiento positivo. Pero ese crecimiento no va a ser de forma lineal, ¿no? O sea, si ves una gráfica del precio, no va a ir así como una línea recta. O sea, el precio de las acciones, de las fibras, los ETFs o fondos de inversión, se mueve por oferta y demanda. Entonces, esto hace que haya periodos de minusvalía, también hay años bastante buenos, con buena plusvalía y demás, ¿no? Pero si tú pones ahí un dinero que a lo mejor quieras utilizar el siguiente mes o en unos pocos meses, y te agarra un periodo de minusvalía, ahí es donde si tú vendes esas acciones o esos ETFs, pues vas a hacer efectiva esa minusvalía y efectivamente vas a tener una pérdida, ¿no? Entonces, Correcto. sí, coincido en la parte de que mínimo, mínimo, muy mínimo, 3 años para invertir en bolsa. Y yo creo que ahí también, rompiendo una línea también, dicen, bueno, a ver, pero si invierto en bolsa lo tengo líquido. Sí, efectivamente lo tienes líquido, tanto que podrías venderlo mañana, aunque estés en minusvalía, si no te convenga. Pero el hecho de que lo tengas líquido te puede hacer tomar malas decisiones en momentos de mercado que no te convienen, ¿no? O que acabes tomando de ahí cuando lo tenías destinado a una meta importante que claramente querías conseguir, porque se cruzó algo menos importante pero urgente en el camino. Entonces, creo que es importante mencionar esto. Sí, si tienes liquidez, sí, sí podrías hacer la venta de tus títulos, tus acciones en cualquier momento. Bueno, cualquier momento es un decir, ¿no? Porque hay horarios de mercado, pero definitivamente sí tendrías cierta liquidez de eso, aunque no sería lo recomendado. Correcto. Y de hecho, bueno, Pau ya mencionaba, ¿no? Al menos las tres como más básicas, fibras, ETFs, acciones. Son cosas que tú directamente puedes entrar ya a comerciar en la bolsa, porque justo lo que vas a hacer en esta bolsa es eso,
es un tema de compra-venta. Siempre va a haber alguien, una institución o una persona del otro lado queriendo venderte para que tú puedas comprar. Entonces, este es otro de los puntos que son importantes. No necesariamente porque tú quieras comprar una acción, quiere decir que en cuanto le des clic se va a comprar. Del otro lado tiene que haber alguien Entiendo. queriendo vender. Este es un tema de liquidez y en ese punto hay acciones, hay ETFs y hay fibras con mayor cantidad de liquidez que otras. Esa parte también es importante y claramente te vas a dar cuenta que es algo que tienes que empezar a investigar, que tienes que empezar también a querer saber en qué vas a invertir. Ojalá fuese tan sencillo como poner tu dinero como en una Sofipo, ¿no? Y que ya veas que directamente te va a dar un rendimiento. No, no es tan sencillo como esto. Es sencillo llegar, poner tu dinero y comprar una acción que tal vez ya conoces. Pero antes de eso tienes que empezar a investigar un poco más. Porque también, por ejemplo, en redes sociales actualmente es muy famoso el tema del Standard Poor's 500, ¿no? Las 500 empresas más importantes de Estados Unidos traducidas a un ETF. Pero ¿sabías que existen un montón de ETFs del Standard Poor's 500? Sí. ¿Cuál diablos voy a comprar? ¿No? ¿Y en qué me voy a basar? ¿Cuál es más costoso? ¿Cuál tiene más liquidez? ¿Cuál? O sea, tienes varias cosas que investigar. ¿O para cuál me alcanza? ¿No? También. Porque hay algunos ETFs del Standard Poor's 500, por ejemplo, los más famosos, el VOO, que anda en precios rondando entre 9,000 y 10,000 pesos actualmente. Bueno, si tienes esos 9,000, 10,000 pesos para invertir, está buenísimo. Pues estábamos hablando de 100 pesos para empezar a invertir. También hay opciones para eso. También hay ETFs como el VO peso, ¿no? UVB. IVB peso, que tiene una evaluación mucho más pequeña y que ese sí podrías acceder. Pero claramente esto es algo que tienes que investigar. ¿Sí? Yo creo que mencionaría ahí algo porque para gente que de verdad va iniciándose en esto, cuando estamos pensando en que dice Fer, yo quiero comprar, alguien me lo tiene que vender, ¿no? Y si yo tengo, se lo vendo a Fer y entonces aquí hacemos una negociación, bueno, de eso se encarga precisamente la casa de bolsa y hay un mercado primario y un mercado secundario. El mercado primario es cuando la empresa está emitiendo esas acciones porque quiere financiar una ampliación, por ejemplo, ¿no? O algún proyecto que tiene en mente, simplemente quiere buscar capital y en vez de buscarlo a través de deuda, lo busca a través de accionistas, a través de personas que quieran invertir partecitas de su capital y adquirir partecitas de su empresa. Entonces emite estos títulos para que alguien haga compra de ellos. En el mercado la gente interesada hace la compra de esos títulos y ya después, si esa persona quiere vendérselo, si yo lo compré y quiero vendérselo a Fer, estaríamos hablando de un mercado secundario porque esas acciones son las que se emitieron y hasta que haya una nueva emisión son las que hay, ¿no? Entonces, es así como se origina o cómo serían las entrañas. Pero no hacemos transacción entre Fer y yo, no nos llamamos por teléfono en cuanto me lo vendes. Se hace a través de la plataforma. Y de hecho, a eso que acabas de comentar, digo, en esta parte que decía María, no le llamó a Fer para esto, es muy famosos estas imágenes de antes en películas donde una persona le hablaba a su corredor de bolsa para decirle, oye, estoy viendo qué tal, compra acciones. Lobo de Wall Bueno, Street. actualmente ya no ese es el mismo proceso. Sí hay personas que son gestores, pero que ya tal vez la función no es exactamente igual, porque tú de hecho a través de tu plataforma cuando le das en comprar, estás haciendo esa misma situación, le estás diciendo a la casa de Es una bolsa, orden. a un cazabolsero en este caso, que compre esa acción que tú quieres, ¿no? Entonces ya te evitas el tema de levantar el teléfono y llamarle para decirle que te compre tales o cuales acciones. Pero llegando a ese punto, ¿cuáles o tales acciones Compro. compro? ¿No? Porque esa es la pregunta de siempre. Sí, sí. Bueno, o sea, sí hay cierto grado de complejidad más allá de CETES o FIPOS, justo como para hacer un análisis de esas acciones, esos ETFs, pero bueno, definitivamente hay un mayor rendimiento, ¿no? En el largo plazo. En el largo plazo, claro, sí, principio de inversiones a mayor riesgo, mayor rendimiento, en el largo plazo. Pero bueno, empezándome a meter a la parte de cómo ganar en bolsa, porque a veces creo que esa es una pregunta muy básica, pero ¿de dónde sale ese rendimiento, no? Existen dos formas, hablando específicamente de acciones. Bueno, también se puede con ETFs y fibras, pero bueno, la primera es por plusvalía, ¿no? Por ejemplo, una acción de, no lo sé,
de Google, por poner un ejemplo, ¿no? En el año 2000 probablemente su valor estaba por ahí de los $10, de los $20. Hoy en día una acción de Google cotiza por encima de los $200, ¿no? No tengo el ¿Verdad? número exacto y probablemente pues cambie para cuando salga este podcast al aire. Pero bueno, ahí podríamos decir que es el aplicar el comprar barato y vender caro, ¿no? O sea, Sí. pero claro, no para hacerlo constantemente. Y la otra es que hay empresas que pagan dividendos. No todas las empresas están obligadas a hacer este reparto de utilidades, que es lo que significa dividendos. Una vez generadas ventas y hechos costos, gastos, apreciaciones, depreciaciones, impuestos y lo que sea, queda un beneficio neto o utilidad a la empresa, que es como la verdadera ganancia. Y hay empresas, por ejemplo, ya tan grandes, ejemplo Coca-Cola, que mencionan un país donde no esté Coca-Cola, no lo sé, donde ya no tienen la necesidad de estar reinvirtiendo esas utilidades, sino que ahora la pueden repartir entre todos los socios inversionistas, que pues somos aquellas personas que tenemos acciones de la compañía. Si soy muy honesta, yo invierto en bolsa para ganar por plusvalía, ¿no? Porque muchas veces el dividendo que pagan Sí. las compañías es pequeñito. Hay algunos interesantes, pero la mayoría son pequeños. De Sí, esto que hecho, ocurre mucho con fibras también, de ¿no? hecho, justo esa parte, María, que ibas a comentar, la parte de fibras. O sea, fibras, en entendido que a veces esa es un poco diferente, terminas ganando más a veces por dividendos que por temas de plusvalías, porque las fibras se comportan diferente. En las fibras sí lo que buscas es esta parte de ser un accionista. A veces tal vez tendríamos que explicar qué son las fibras, que ya lo hemos dicho en algunos otros podcasts, pero son fideicomisos que muchos están hacia el tema industrial, ¿no? Entonces hay empresas que son dueñas de naves industriales o de centros comerciales o de centros educativos, incluso ya también por ahí hay una, Hotelera, ¿no? También. u hoteleros que rentan esos espacios a otras empresas. Y entonces esas otras empresas pagan esa renta y tú como accionista tienes derecho a esa renta, que son justo esta parte que te paga en manera de dividendos. Hay algunas que te pagan trimestralmente, hay otras que te pagan mensualmente y entonces comienzas a tener este dinero. Pero con lo que decía Pau, en la parte de acciones, la parte de tener ganancias por dividendos y tratar de vivir de esos dividendos, a veces no sale tan rentable. Es más rentable recibir los dividendos, ¡pum! Y volverlos a invertir. Es un Claro. tema de reinvertir los dividendos con la intención de ¿qué? De que tu canasta de inversiones crezca, ¿no? Sí, que lo hagas exponencial, ¿no? De que de alguna manera ese mismo dividendo Interés ya no salió compuesto. de tu cartera, salió de la propia, de la propia ganancia, ¿no? Correcto. Y bueno, definitivamente lo que mencionabas con tu ejemplo de Google, ¿no? Quien invirtió en su momento probablemente, pues, no necesariamente era un gran visionario que pensaba que Google se iba a convertir en lo que es hoy, o sí, podría serlo. Simplemente entendía cierta tendencia, tenía cierto cariño, cierta, no sé, cierta afinidad por eso, o simplemente en su diversificación, La descubrió ¿no? y O llegó a un ETF que en su paquete lo tenía y claro. se dio de esa manera, Y esta ¿no? parte que acabas de tocar es una palabra muy importante cuando inviertes en bolsa. Diversificación. Es súper importante, ¿no? O sea, si eres una persona que va a empezar a armar su portafolio de acciones, ¿m? Usualmente la recomendación es no inviertas solo en una acción todo tu dinero, porque claramente tienes volatilidad. Claramente estás dependiendo de que a la empresa le vaya bien para que tu acción tenga una plusvalía y dividendos. Pero también hay historias de empresas a las cuales no les va bien. Y probablemente si tú invertiste en esa empresa y no le fue bien, te vas a comer unas minusvalías que si después pues vendes, traduces en pérdidas, ¿no? Bastante importantes. Precisamente el punto de diversificar es eso, que si a 10 de las empresas que tienes, de esas 10 a 7 les fue bien y a 3 les fue mal, aún así vas a estar ganando, porque precisamente estás usando el principio de diversificación. Entonces esta parte también es importante. A veces en los temas de ETFs pues no es tan importante porque propiamente los ETFs una de las funciones es esa. Ya tienes un portafolio armado. El más famoso de nuevo Standard Poor's 500, 500 empresas, ¿no? Están replicando un índice, estoy diversificando en 500 empresas. Bueno, probablemente ya tienes esa diversificación, pero tal vez busques diversificar para no invertir todo en Estados Unidos, ¿no? Y usar al famoso Michi, por ejemplo, para invertir en temas de China, ¿no? O, no sé, otros ETFs diferentes. También puedes hacer esa diversificación, ¿no?
Sí, yo en diversificación, por ejemplo, usaría invertir en diferentes países, en diferentes Sectores. sectores y en diferentes empresas, porque dependiendo la situación económica o lo que esté pasando en el mundo, a unos les puede ir mejor o a otros les puede ir peor. Correcto. Sí, y justo creo que fue hace un par de días, escuchaba sobre el tema de cuando hacen un fondo de inversión y cuando lo quieren diseñar y eligen los activos objeto de inversión que quieren meter dentro de ese fondo, pues si todos viesen un mismo comportamiento, ¿no? Ven un montón de activos que quieren meter en el portafolio y todos van hacia arriba, sería absurdo meter todos que vayan hacia arriba, porque en algún momento todos van a ir hacia abajo, ¿no? Si tienen un comportamiento similar, quiere decir que se comportan bajo los mismos parámetros y se pueden afectar de la misma manera con algo en el mercado, con una situación geopolítica o con que alguien ponga un tuit. Entonces, pues van a elegir un activo que tenga una tendencia alcista y un activo que tenga una tendencia bajista si es que lo quieren diversificar para que sea algo más moderado. Uf, sí, es interesante ese punto, o sea, porque al final también tenemos que entender, y esta es parte de la psicología del comenzar a invertir en acciones, ya lo comentaba hace rato Pau, justo se complementa con lo que decía María, no necesariamente porque tú compres el día de hoy y mañana ya andes 2 o 3 pesos por abajo, ¿no? Quiere decir que eso fue una mala inversión. Si tú confías en la investigación que hiciste sobre la empresa a largo plazo, simplemente espérate porque lo compraste en un precio justo. Y aquí viene este tema. A veces en la parte de bolsa la gente entra en algo que se llama Fear of Missing Out, el famoso FOMO, el miedo a quedarse fuera. Y empiezan a comprar acciones simplemente porque alguien dijo que con tener acciones de Apple o de Meta o de O sea, Alphabet me o dio de una la que noticia sea del crecimiento del es 80% y en importante. ese momento Y entonces, por cómpralo. ejemplo, se acaba de listar una, no me acuerdo, y tuvo un crecimiento del 250%. Y entonces, pues el FOMO me puede decir, Tengo que invertir también ahí, pero a ver, espérame, ¿está comprándose a un precio justo o ahora mismo ya se está sobrevendiendo, ¿no? O sobrecomprando, perdón. Este, entonces tienes que confiar también en esta parte que estás haciendo esas compras, que es a largo plazo, que no entres en el estrés de si esto está cayendo inmediatamente querer vender tus acciones. ¿Por qué? Porque la psicología en la parte de bolsa funciona para muchos así. Está cayendo, vende. No, debería ser al contrario. Cuando tú allá afuera vas a una tienda y las cosas están en descuento, ¿qué haces? Es cuando te animas a comprar, Exacto. ¿no? Y en la bolsa pasa lo mismo. Velo así. Si alguna acción está cayendo y la acción tiene unos valores fundamentales importantes, interesantes, un buen sustento, pregúntate, tal vez sea buen momento para comprar o no, depende de lo que investigues. Sí, diría tu querido Warren Buffett, Paula. Paula, que Paula. Paula, ¿te cambié su nombre? Por acordarme de Warren Buffett. Diría mi querido Buffett. Diría tu querido Buffett que realmente el mercado de bolsa es la transferencia de las personas impacientes a los que son pacientes, la transferencia de dinero, De valor. Exacto. ¿no? Sí, sí. Desde los impacientes a los que son pacientes y los que pueden, pues verdaderamente planear esas inversiones para ese mediano y largo plazo y tolerar esos ciclos de mercado que garantizado a todas las personas que vayan a iniciar van a suceder. O sea, garantizado vas a tener momentos de minusvalías, garantizado vas a tener momentos de plusvalías y también, y es una pregunta para los dos, imaginemos que tenemos un momento de plusvalías. Me dijeron que en el momento de plusvalías es cuando yo puedo sacar. ¿Cuándo sería ideal vender? Cuando llegues a tu objetivo, yo diría. O Sí. sea, es que tienes que tener un objetivo planteado. Si el objetivo no se ha cumplido, no tienes por qué tocar tus inversiones. Yo diría eso. Aunque sí, yo sí identificaría otro momento de venta y es justo cuando la empresa está muy sobrevalorada. O sea, por ejemplo, no sé cómo explicar esto, pero en todo tenemos de tener muy claro y sobre todo en las inversiones que no es lo mismo valor que precio, ¿no? Valor es lo que obtienes, precio es lo que pagas y muchas veces el valor de la empresa puede verse muy desprendido del precio que tiene la compañía en el mercado, ¿no? Entonces si tú ves que tienes una compañía con un valor pues chiquito y de pronto ves que el precio se está inflando, se está inflando, se está inflando, se está inflando, yo sí he tomado decisiones de, ¿sabes qué? O sea, es momento de vender esta compañía
Y me ha pasado muchas veces que el precio de la acción sigue creciendo. Sí. Y ahí te puede dar el FOMO de chin, tengo que ¿Por volver qué a me tomar. salí? Sí, pero no, o sea, te aguantas y a largo plazo te demuestra que sí, que el mercado siempre reconoce el verdadero valor de la compañía, entonces se vuelven a alinear precio y valor. Creo que mencionas algo bien interesante porque este incremento, esta plusvalía de las acciones se pueden deber a dos cosas. Se puede deber a que verdaderamente la empresa está creciendo, está teniendo más operaciones, de repente abrió sucursales en nuevos países y es algo tangible el crecimiento de esa empresa, o que simplemente a efecto público la apariencia es de más valor. De Y hecho, es como cuando los coleccionistas pues coleccionan cosas que realmente tienen un valor pues sentimental, y si hay otro coleccionista que quiere pagar más, es cuando sube de valor, no por necesariamente que valga más de el hecho, artículo. hay una acción muy conocida que le sucede mucho eso, Tesla. Tesla es una acción que está súper sobrevalorada, ¿no? Con objetivos a futuro, no necesariamente porque lo valga hoy, sino porque a futuro tiene muy buena expectativa. Y entró en este rally de que la gente la compraba, ¿no? Y entonces compraba incluso a precios mucho más caros. Esta última etapa que ha tenido Tesla está en un periodo como de consolidación, es decir, simplemente está haciendo esto, ¿no? Como no está ni creciendo ni decreciendo, sino está traba- trazándose lateral, pero creo que es por eso porque la acción durante mucho tiempo estuvo sobrevalorada, esperando algo muy a futuro, ¿no? Entonces pasa eso que decía Que justo podría María. darse o no darse, pero al final estás asumiendo pues cierto nivel de riesgo. Si tuvieses todo tu patrimonio ahí, te la estás jugando a todo o nada. Pero Claro. se vuelve otra vez la importancia de la diversificación, ¿no? Y creo que esta parte también es importante, ¿no? A veces, pues, cómo poder elegir las acciones en las cuales invertir. O sea, porque acciones, por ejemplo, hablando de la bolsa de Estados Unidos, existen Más de 6.000. infinidad, cada año se enlistan más, ¿no? En México tal vez es mucho más recortado y aquí pasa lo contrario, aquí cada vez se desenlistan más. Pero a veces la gran pregunta es, puta, ¿y en cuál invierto, no? O sea, ¿cómo le hago para empezar a formar ¿Cuántas? mi portafolio? ¿En cuántas? Creo que tiene mucho que ver con lo que te guste, con lo que tú conoces. Es súper importante que en el sector que vayas a invertir sea algo que al menos conozcas o tengas contacto con, ¿no? O sea, te pueden llegar a decir, voy a sacar el tema Tesla de nuevo, que Tesla le puede ir increíblemente bien, pero tú desconoces el tema de la tecnología, desconoces el tema de los vehículos eléctricos, no tienes ni idea, la parte de ingeniería no te gusta, la rechazas completamente, pues claramente no sería una acción a la cual tú deberías acceder porque no conoces el sector, porque no tienes ni idea de cómo se mueve ese sector o qué lo puede llegar a influir. Así es a veces más fácil descartar, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, hay alguna cuestión que compres todos los años, hay algo que te llame mucho la atención, que conozcas, que estés muy bien informado, ¿no? Y entonces por ahí te puedes ir. Voy a decir tal vez dos ejemplos. Eres una persona que le gusta mucho el tema del consumo y que constantemente esté consumiendo harinas, pan, por ejemplo, ¿no? Y te gusta y sigues ese mundo y te gusta estar informado que el dueño de Bimbo falleció hace unos meses o hace un mes, tal, probablemente Bimbo pueda sonar o resonar para ti, ¿no? Eres una persona que se dedica a la parte de construcción, eres un arquitecto y tienes constantemente contacto con una empresa cementera. Pues probablemente Cemex pueda ser una buena idea para ti. Así te puedes ir dando cuenta de hacia dónde puedes dirigirte. Claramente después tendrás que diversificar en sectores, pero de una u otra manera así puedes empezar este camino, ¿no? Claro, es como un primer filtro, ¿no? De empezar a ver en qué puedes invertir. Y segundo, yo siempre digo, pues te tienes que meter en ese verdadero rol de voy a ser socio inversionista de esta compañía, ¿no? Es como si, siempre pongo el mismo ejemplo, pero si de pronto viene tu amigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una taquería. Invierte conmigo, ¿no? Dame dinero y Bájalo. te doy acciones. Ajá, o sea, no es como que, sí, va, toma mi dinero y se lo vas a dar, ¿no? Probablemente le hagas un par de preguntas. Ok, sí, pero ¿cuánto vendes, no? Y de eso que vendes, ¿cuánto realmente te queda de utilidad? ¿Quiénes son tus clientes? A lo mejor si tienes deuda, ¿no? Una empresa también con mucha deuda, pues puede ser peligroso porque al final de las utilidades que tiene, en lugar de reinvertirlas o de repartirlas entre los socios inversionistas, pues las tiene que utilizar para pagar
pagar los intereses de la deuda, ¿no? Entonces sí hay varios parámetros que tienes que revisar a detalle. Obviamente eso es algo que lo vas puliendo poquito a poquito con el tiempo, pero sí es muy importante que hagas decisiones de inversión bien informadas, ¿no? Justo como decía Fer, pues que sí estés familiarizado con ese sector. Y si hay un sector que dices, oye, tiene potencial de crecimiento y creo que verdaderamente mi dinero puede crecer acá, pues que haga sí el esfuerzo por buscar un poco más, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día yo creo que hay tres sectores, bueno, a mí me gustan tres sectores ahorita, que es el de inteligencia artificial, el de las fintech y biotecnología, ¿no? O inteligencia artificial aplicado a la rama de medicina. El tema de inteligencia artificial, fintech, como sea, como que sí tengo un poquito de más contacto y me gusta. El de biotecnología, la verdad es que no lo tenía yo mucho como en el radar o no es algo con lo que yo me esté informando como que muy seguido, pero últimamente sí he tratado de buscar un poquito más, porque sé que es un sector que tiene potencial de crecimiento, ¿no? Pero para poder hacer decisiones informadas, pues sí trato de buscar y de mantenerme informada de lo que está pasando en el día a día. Sí, creo que el tip que diste es como muy aterrizado, ¿no? No es lo mismo invertir con la persona que a cada rato cambia de decisiones y cada rato quiere tener un nuevo negocio y que siempre ha sido informal, hablando de tu colega cuate, que el cuate que siempre ha sido firme en sus decisiones, que todo lo que inicia lo acaba. Es lo mismo con estos dueños de empresas. Si tiene una dirección clara y además es afín a ti y a tu forma de pensar, también, bueno, el crecimiento de esta empresa está basado en ciertas cosas que van con tus valores o no. ¿No? Está creciendo esta empresa a base de contaminar, talar, tener ecocidio a todo dar. Entra dentro de lo que, o sea, estás contribuyendo, estás poniendo tu dinero para que crezca algo que va con tus valores o que no va con tus valores. Entonces creo que también es eso importante porque de alguna forma todos los inversionistas, esas partecitas que están repartidas para que alguien tome decisiones, pues podemos hacer crecer o no a una empresa, o sea, si vamos a la profundidad de eso, podemos hacer crecer o no a la empresa que va a estar después manejando ciertas cosas ahí fuera, ¿no? Sí, me lleva al tema, por ejemplo, de la guerra, ¿no? O sea, hay empresas que se dedican a crear armamento, que están listadas en bolsa, que probablemente mucha gente diga, no, yo no invertiría en eso porque sería estar fomentándolo. Y por otra parte, están personas que dicen, no, pues sabes qué, a mí me da igual, yo Porque son invierto en rentables, eso ¿no? porque son empresas usualmente que cuando hay temas de conflictos es cuando crecen, cuando hay conflictos la gran mayoría de las otras empresas no les va tan bien. Entonces son como defensivas a la hora del tema de inversiones. Pero es todo un mundo, la verdad es que es algo que es muy interesante. Si esto te gusta, el primer tema es empieza a investigar, empieza a meterte a conocer a estas empresas que te llaman la atención. Abre tu cuenta en Bursanet, en GBM, en QuantFury, en la que tú quieras. ¿Para qué? Para que justo tengas la herramienta, la empieces a conocer y te empieces a adentrar al mundo de crear un portafolio de inversión. Y claramente también puedes tocar la puerta con expertos para que te puedan ayudar a crecer en ese mundo de inversiones, ¿no? Otro de los puntos que mencionaría, porque creo que es importante si alguien va iniciando, que por ejemplo si quieres ir a comprar acciones de Google, no vas a poner en tu aplicación Google, ¿no? Hay algo que se llama clave de pizarra. Entonces, de entrada, vamos a buscar en Google cuál es la clave de pizarra de lo que queremos. Y entonces ya vamos a ir a nuestra aplicación para poder buscar eso. Porque puede ser que haya empresas o ya ETFs de SP500 que hayan mencionado acá en el podcast y justo los busques así, o que de verdaderamente estés buscando la clave de pizarra de una empresa y pues a quién le pregunto, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí, sí, o sea, también hay que ser un poquito autodidactas, por ejemplo, con las aplicaciones. O sea, la primera vez que yo descargué mi primer casa de bolsa fue Bursanet y no era la aplicación de ahorita. La de ahorita está bonita. La primera estaba, si alguien de Bursanet me escucha, qué bueno que la mejoraron, porque la primera vez que yo la abrí dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claramente ya pasaron 10 años de eso. Pero está horrible. Pero, o sea, sí me tuve que meter, que picarle, que ver qué había aquí, qué había allá. Y siempre les digo, no vas a terminar invirtiendo 10 millones de pesos nada más por estarle picando, ¿no? Entonces sí, hay que ser como un poquito autodidactas y sí, buscar un poco de contenido, a lo mejor leer un libro, meterte un curso, lo que sea. Sí, y creo que también otro punto importante, ya lo hemos tocado tal vez, pero no esperes hacerte millonario de la noche al mañana. O sea, aquí no es. O sea, en un tema Es de en el Ponzi de bolsa al lado. no es el Ponzi al lado, ¿no? O sea, esto es para
para generar un patrimonio, para crecer tu riqueza, sí, pero es a largo plazo. No porque te vaya mal un año quiere decir que toda tu tendencia va a ser siempre así. No porque te vaya bien un año quiere decir que toda tu tendencia va a ser siempre así. ¿Va? Entonces, puede, tal vez le das a una que crece el 200%. Está bien, pero no es algo que vas a estar repitiendo constantemente. Y va a pasar muchas veces que invertiste 1,000 pesos en una, ¿no? Y es la que se hace rocket ship y después ves si tienes 10,000. No pasa nada, ¿no? O sea, al final es esto, es simplemente el tema de ser disciplinado, de ir invirtiendo regularmente, porque con una sola vez difícilmente vas a hacer crecer tu patrimonio. Es una cuestión regular y es un complemento para todo lo que hemos hablado de finanzas. Esto no te exime de tener un fondo de emergencias. Lo hemos dicho, no porque tengas un perfil para invertir en acciones o en ETFs, quiere decir que debas dejar al 100% el tema de invertir en CETES o SOFIPOS. Son instrumentos diferentes que tienen funciones diferentes y, lo voy a decir, tampoco exime tal vez el tema de tener un PPR, porque el PPR tiene un punto diferente, que tal vez es la parte de la deducción de impuestos, ¿no? O sea, tienen diferentes objetivos. Hazlo, sí, empápate, crece en la parte de inversiones si te gusta. Y si no te gusta, tampoco te frustres, no pasa nada, ¿no? Sí, es un complemento a tu portafolio de inversiones y no te asustes si hay minusvalías. Al contrario, creo que cuando llevas ya más tiempo como inversionista, te gustan esos momentos donde Sí, ves el mercado rojo y dices, oferta. voy a comprar. WhatsApp de hay rebajas. Sí, sí, sí. Y pues nada, like para parte 2 porque todavía hay un montón de que hablar de esto. Sí, 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 déjanos ahí tus comentarios, qué te ha parecido el podcast, si tú ya inviertes en bolsa, qué aplicación usas, qué acciones tienes tú, por ejemplo, compradas. No son recomendaciones para los que los lean, ¿no? Pero pues los demás les puede dar una idea de qué poder empezar a leer, qué poder investigar. Y pues nada, sí, también si hay alguien que pues hace unos poquitos años inició, que nos cuente cómo inició y si hay algún tip que no hayamos tenido en cuenta y que crean que sea súper relevante para alguien que esté leyendo los comentarios, también dejen ahí sus se tips. vale, se vale. Por favor, no pongan comentarios de yo empecé a invertir con Chochito Pérez y me dio una rentabilidad del 200%, que son bots. Los hemos visto, por favor, pero pues si ustedes ven eso ahí, nada más ignoren ese tipo de comentarios. Uñita. Listo. Va, entonces, pues, chicas, ¿nos recuerdan redes sociales, María? Pues pueden encontrarme como maria.finanzas y también como @tequierodinero. Ahí pueden buscar tanto en Instagram como en TikTok. Pau, ¿dónde te encuentran? Yo estoy en YouTube, en Facebook y en TikTok como Pau Almontes y en Insta estoy como @finanzas.com propósito. Fer. Y yo estoy como fer.finanzas en TikTok y en Instagram. También estoy en la parte de Te Quiero Dinero. Y bueno, ya encuentras este podcast en Spotify y en YouTube. Compártelo con amigos, compártelo con tus familiares que quieran aprender sobre estos temas. Nosotros te lo vamos a agradecer un montón y dale like. Y déjanos un comentario de los otros temas que te gustaría ver en este podcast. Es correcto. Pues te deseamos una excelente tarde, día o noche, depende de cuando estés escuchando esto. Cuídate mucho y saludos.